excelente, ropa interior limpia. Hablar de Sailor Moon es hablar de un antes y un después en la historia del anime. ¡Metamorfosis lunar acción! ¡Metamorfosis lunar acción! No fue solo una serie popular de los 90, fue una auténtica revolución que definió el género de las Magical Girls. Y dejó una huella en la cultura popular a nivel mundial y en algunos casos a nivel personal. Cuando yo trabajaba como repositor de mercadería en un supermercado, conocí a Luis, un buen pibe, un rolinga en toda regla, al que la policía paraba en cada esquina por portación de cara y que siempre decía que Sailor Moon era su anime favorito, mientras otros preferíamos Dragon Ball, ¡No te lo perdonaré! O Slam Dunk. Y esto por Calcuta. Luis nunca se perdía Sailor Moon. ¡Me pateó demasiado fuerte! Si no, no sería entrenamiento. ¡Que no! Sentí cierta hostilidad en tu patada. Un día, mientras esperábamos que el oficial le devuelva sus documentos, le pregunté por qué le gustaba tanto Sailor Moon. Y me dijo, ¿por qué es un shonen, boludo? Sailor Moon, ¿es un shonen disfrazado de shoujo? ¿Qué cosas estoy pensando? Creada por Naoko Takeuchi, esta historia de una adolescente común y corriente que descubre su destino como la reencarnación de una guerrera lunar no solo cautivó a millones de espectadores, sino que también rompió moldes dentro y fuera de Japón. 生ものみたいになってるんで結構ドキドキしました。まだ未だにドキドキしてるんですけど。 Hasta ese momento, las historias de chicas mágicas tenían un tono más ligero, con protagonistas que usaban sus poderes para resolver problemas cotidianos y ayudar a otros. Sailor Moon tomó esa base, pero la mezcló con acción, elementos de ciencia ficción y un enfoque narrativo que se inspiraba directamente del género de los superhéroes y el Sentai, como Super Sentai, la base de los Power Rangers. Takeuchi tuvo éxito fusionando el shoujo, manga dirigido a un público femenino, con el shonen, manga orientado a la acción y la aventura, creando un híbrido nunca antes visto que atrapó a chicos y chicas por igual. ¡Tu madre está enterrada en el sótano! ¡Vete, por favor, inmediatamente! ¿Quién eres tú? ¡Soy Sailor Moon! ¡Sailor Moon! ¡Jamás en mi vida había oído algo así! Esta mezcla de géneros le dio a Sailor Moon una identidad única. Por un lado, tenía momentos de comedia y romance, como cualquier shoujo clásico, con Serena siendo torpe, llorona y enamoradiza, pero por otro lado, había peleas intensas, villanos amenazantes y un sentido de progresión épico, donde las protagonistas se enfrentaban a amenazas cada vez más grandes, con sacrificios reales y consecuencias emocionales profundas. Y el impacto de Sailor Moon no se limitó a su narrativa. También revolucionó el concepto de heroína en el anime. ¡No puedo creer esto! ¡Me transformé! Antes de su llegada, la mayoría de los personajes femeninos en las historias de acción eran secundarias, damiselas en apuro o interés romántico del protagonista. Sailor Moon y su equipo rompieron esa dinámica. Ellas eran las líderes de la historia, las guerreras y las que al final salvaban al mundo. Pero más allá de su mezcla explosiva de géneros, la clave del impacto de Sailor Moon está en su protagonista y su equipo. Serena no es la típica heroína perfecta. ¡No! ¡Soporto los truenos! ¡Los detesto! Es torpe. Por cierto, ¿por qué no usas el fuego de Marte? Podríamos salir de aquí enseguida. ¿Qué pasa contigo? Vaya que eres una niña tonta y buena para nada. Llora por todo. Dame un besito. Le gusta comer. ¡Es increíble! ¡Ay, yo tampoco! ¡Se ve delicioso! Y odia estudiar. Nosotros tenemos las mismas dificultades. Siempre estaremos en las buenas y en las malas. Muchachas, pueden reprobar el año. ¿Reprobarlo? Todo eso la hacía real. No era una heroína inalcanzable, sino una chica común, como cualquier otra, que de pronto tenía que cargar con la responsabilidad de salvar el mundo. Serena no era Supergirl, era más bien Peter Parker.
¿No puedes ayudarme con una? Te ayudaré solo si me das la mitad. ¡Pero tú tienes mucho dinero ahorrado! ¡Por supuesto que sí! Este enfoque hizo que muchísimas chicas, y también chicos, se identificaran con ella y su crecimiento a lo largo de la serie. Pero lo que realmente catapultó a Sailor Moon más allá de Japón fue su equipo. En lugar de una protagonista solitaria, la historia se centró en un grupo de chicas con personalidades, fortalezas y debilidades bien definidas. Sailor Mercury, la inteligente. Sailor Mars, la fuerte y decidida. Sailor Júpiter, la ruda pero sensible. Y Sailor Venus, la soñadora. Cada una representaba un arquetipo con el que la audiencia podía identificarse. Este enfoque de equipo, combinado con una historia llena de drama, romance, traición y sacrificio, hizo que Sailor Moon no fuera solo otro anime de chicas mágicas. Cada temporada subía la apuesta con nuevas amenazas, viajes espaciales, reencarnaciones y dilemas emocionales que conectaban con los preadolescentes de una forma que pocas series lograban en esa época. El éxito en Japón fue inmediato. Sailor Moon vendía toneladas de mercadería y no pasó mucho tiempo antes de que la serie llamara la atención de productores en Estados Unidos. Y acá es donde empieza su historia en Occidente. Magic Kids de febrero. Y en este mes son 2 en 1. Con un montón de juegos de los Power Rangers y la Sailor Moon para divertirte todo el verano. Revista Magic Kids. Pedila ya. Pero, ¿es un shonen como decía Luis? Desde su concepción, Sailor Moon fue clasificado como un shoujo, es decir, un anime y manga dirigido a una audiencia femenina joven. La historia de Serena encajaba con las características tradicionales del género, una protagonista emocional, énfasis en la amistad y el amor, diseños estilizados y una narrativa centrada en las relaciones personales. Sin embargo, si miramos más de cerca su estructura y desarrollo, hay una fuerte presencia de elementos shonen, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿es Sailor Moon realmente un shoujo? ¿O es un shonen camuflado en estética femenina? Si analizamos la historia, Sailor Moon sigue una progresión similar a los animes de pelea como Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco o Yu Yu Hakusho. Hay un grupo de guerreras, igual a los equipos en los shonen. Hay sagas con un enemigo principal que se vuelve más fuerte con cada arco. Las batallas son clave en la trama, no solo un adorno narrativo. La protagonista empieza siendo débil, pero se va fortaleciendo a medida que avanza la historia. Uno de los pilares del shonen de acción es la evolución del personaje a través de transformaciones, mejoras de poder y técnicas nuevas. Sailor Moon sigue esta lógica con sus constantes upgrades. Lo mismo ocurre con las otras Sailor Senshi, que reciben nuevas habilidades y ataques en cada saga como en un shonen clásico. Cada arco tiene una estructura de jefe final, un villano principal con secuaces que deben ser derrotados antes del enfrentamiento final, peleas progresivas donde las protagonistas deben aprender nuevas técnicas o estrategias para ganar, enemigos cada vez más poderosos que requieren sacrificios, nuevas transformaciones o trabajo en equipo. A pesar de ser una serie dirigida a chicas, Sailor Moon siempre ha tenido un atractivo visual fuerte para el público masculino. Los diseños estilizados y las transformaciones con poses dramáticas, combinadas con los trajes ajustados y faldas cortas, hicieron que la serie captara la atención de muchos chicos, aunque no fueran su audiencia principal. A diferencia de otros shoujo, donde el romance es el eje principal, en Sailor Moon el amor está presente, pero no define a la protagonista. Usagi, que es el nombre verdadero de Serena en el manga y el anime original, y Mamoru, a quien conozcas con el nombre de Darien, según el doblaje latino, tienen una relación importante, pero la historia no gira en torno a su romance, sino a la lucha contra el mal y el destino de la luna y la tierra. Muchos shonen incluyen romances secundarios, pero la acción es lo relevante, igual que en Sailor Moon. En el shonen, la resolución de conflictos es a través de la fuerza, la perseverancia y la superación personal. En Sailor Moon, aunque hay peleas, la victoria suele venir gracias al poder del amor, la empatía y la conexión entre amigas. Serena no siempre gana por ser la más fuerte, sino porque convence al enemigo de que el amor es mejor que el odio.
En un shonen, las emociones se manejan de forma contenida. Los personajes masculinos rara vez lloran o expresan sentimientos abiertamente. En Sailor Moon, las chicas lloran, dudan, se abrazan, expresan miedo y hablan de sus emociones de manera abierta. Esto refuerza la idea de que la serie está más alineada con los valores de un shoujo, donde los sentimientos son parte esencial de la narrativa. En el shonen, los equipos suelen formarse por conveniencia, luchadores unidos por una misión. En Sailor Moon, la relación entre las protagonistas es central. Se presentan sus inseguridades, sus conflictos personales y sus sueños, creando un lazo que va más allá de ser solo compañeras de batalla. En el shonen, el protagonista quiere volverse más fuerte. En Sailor Moon, Serena no busca el poder ni la gloria. Ella pelea porque no tiene otra opción, pero nunca se obsesiona con ser la más fuerte. Entonces, ¿Sailor Moon es un shonen disfrazado de shoujo? ¡Número 2! La respuesta es sí y no. Es las dos cosas a la vez. Sailor Moon es un anime que rompe las barreras entre los géneros. Tiene la acción y la estructura narrativa de un shonen, pero el corazón y los valores de un shoujo. Y tal vez esa sea la clave de su éxito. No solo atrapó al público femenino con su historia de chicas poderosas, sino que también logró enganchar a los chicos con sus batallas, sus personajes carismáticos y su estilo visual atractivo. Luis era un preadolescente que no se perdía ni un capítulo de la serie, porque le encantaba ver chicas lindas en minifalda pateando traseros. ¿Y vos? ¿Por qué veías Sailor Moon? Yo lo veía por la trama. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Nos volvemos a encontrar en el próximo video ensayo dedicado a Detectives de ficción.